el manual que no falla. El manual que no falla. Es un manual de administración financiera. Adam Smith, cristiano del año 1600, pastor escocés, estableció cómo una persona puede progresar y prosperar a partir de la aplicación de principios bíblicos que se señalan en el libro de los Proverbios, y es una manera de que uno pueda prosperar. Y la palabra en varios pasajes de la Biblia habla de que usted y yo podemos prosperar. Por ejemplo, el Salmo 1 dice: el que se deleita de día y de noche en mi ley, en mis palabras, lo compararé como un árbol plantado junto a las corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y que cuando viene el verano su hoja no cae. Y mira esta perla: y todo, mire, todo es lo que haga prosperará. Juan, el discípulo amado del Señor Jesús, dijo: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Este manual es un orientador sobre el manejo de familia. Todo papá, todo esposo, todo hijo debiera leer el libro de los Proverbios, porque es un libro de filosofía sobre la vida. Todo cristiano debiera leer este manual que habla de los principios de la jurisprudencia. Todo cristiano debiera leer la palabra para entender muchas de las leyes, como la ley de la termodinámica o de la entropía, que descubriera Isaac Newton y que se inspiró en la palabra de Dios. Todo cristiano, como Robert Boyle, padre de la química, el que fue el descubridor del sonido en el vacío, que fue un gran hombre, que fue padre de la sociedad bíblica en Inglaterra, Robert Boyle, dijo: encuentro más argumentos sobre el creacionismo que sobre el evolucionismo. Y él se inspiró en sus hallazgos en la palabra. El más reciente, Francis Collins, que le he mencionado varias veces, dijo: es imposible no creer en un diseñador, porque todo es tan perfecto. Yo esta mañana hablaba con mi Padre Celestial, diciéndole cómo los evolucionistas dicen que todo fue así, ¡boom! Y preciso cayó la luna a 360,000 kilómetros y orbita en forma parabólica para que atraiga las aguas. Eso cayó de casualidad. Justo el sol en esa distancia, para que 8 minutos después de que emita su rayo solar llegue aquí a la tierra. Oiga, ese Big Bang que explotó generó unas cosas tan coherentes que realmente no cabe en la mente. La ciencia, hay un título de un libro que es El túnel negro de Darwin, donde se sustenta cómo cada vez la ciencia, no la religión, sino que la ciencia va encontrando menos elementos para comprobar la evolución, y sí más elementos para comprobar el creacionismo. Dice ese creacionismo de aquella tendencia que acepta que hay un creador, y entendemos que este universo, que tiene un efecto, ha de tener una causa. Y si ha de tener efecto y causa, es porque hay un diseño que generó un gran diseñador, un arquitecto, lo que llamaban los antiguos griegos el demiurgo, el ser superior. Es imposible no creer en la palabra como una fuente de revelación del cosmos. La ciencia investiga la creación y la teología investiga al creador, y cada vez más científicos se van conectando con estas verdades.
Mi propósito en esta mañana es inspirarlo a que escudriñe las sagradas escrituras, la palabra de Dios, para que encuentre no solamente secretos en administración, no solamente secretos en astronomía, o en cómo manejar la familia, o cómo manejar su condición psicológica, sino para que conozca también a Dios y sepa qué puede pasar después de que uno se muere, si hay vida o no hay vida después de esta vida. Jesús dijo: cometen un grave error ignorando las escrituras. Escudriñen las escrituras para que tengan elementos de juicio. La mayoría de la gente tiene una prevención a las escrituras y enuncian sus prejuicios sin detenerse a leer la palabra. Y es injusto emitir un juicio cuando no conozco los elementos que me van induciendo a manifestar ese juicio. Es como decir: yo creo que son ladrones los que viven en la casa del vecino, cuando yo nunca entraba a esa casa ni conozco a los vecinos. Más o menos es así. Entonces yo quiero empezar en este manual que no falla. A propósito de manual, yo hago ciclismo cada vez que puedo por prescripción médica y por diversión. Antes hacía fútbol, pero el médico dijo que no, y la esposa también dijo que no. Y entonces me limitaron, porque yo iba los miércoles a las 6 de la mañana con un grupo de amigos a jugar fútbol en el campincito. Pero me dijeron no. Quedé más frustrado. Dije: pero yo me saco la espina, algo tengo que hacer. Y entonces a mí también me gusta el ciclismo, que los deportes quietos no. A mí me gusta transpirar, ejercitarme, que me palpita el corazón. Y entonces me voy a hacer ciclismo, y me voy a una montaña, y me voy a hacer ciclismo en plano. Pero yo tenía un problemita, y es que el odómetro, que es el que mide los metros y los kilómetros, tenían una falla. Yo iba muy lento y me decía 40 kilómetros por hora. Dije: no, ni que fuera Nairo Quintana. Este odómetro me está engañando. Y me tocó ir al manual, porque yo mismo instalé el odómetro. No es complicado, pero no leí el manual. Entonces, todo humilde, me tocó ir y sacar mi manual y leer. Y leí varias cosas, unas que son sencillas. Saque el aparato de la caja. Esa es la primera cosa que le dicen a uno, ¿no? Cerciórese de que no haya niños a su lado para que no sufran accidentes. Y una cantidad de cosas triviales. Y yo pasé las páginas, miré el número y cómo se maneja el cálculo del kilometraje por hora. Y entonces me di cuenta que hay unos códigos. Y los códigos son así: si la llanta es de 21, un código. Si es de 26, otro código. Si es de 29, otro código. Y descubrí que mi llanta era de 29 y que mi código era 2145. 2145. Y entonces yo miré y mi código estaba re loco. Eso estaba 2, 9, 6 o 8, por allá, todo loco mi código. Entonces me tocó calibrarlo, organizarlo con el manual. Tome acá el punto derecho, oprímalo por 3 segundos, espere a que titile o que parpadee, bueno, así, etcétera, hasta que fui ubicando número por uno, 2, y así mi código. Y me fui a montar otra vez en bicicleta. Lo logré. Porque, bueno, me frustré porque ya decía 18 kilómetros por hora, ¿no? Pero me estaba diciendo la verdad, porque era que me estaba diciendo 45 kilómetros por hora. Pero bueno, 18 es lo que es correcto. Pero otra vez, lo que a usted y a mí nos ha pasado por no leer el manual. En la vida pasa igual, no leemos el manual y nos inventamos tantas cosas. Lea el manual. Aquella vez que don Luis Rodríguez me leyó Éxodo 20, vísperas de San Pedro y San Pablo en el Tolima, no, eso es en Neiva, me impactó esa palabra, porque en Éxodo 20 dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ya eso me movió. Y luego decía:
No te harás imagen ni semejanza, ni de lo que está en el cielo, debajo del cielo, ni en la tierra. Y luego dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio, no darás falso testimonio. Y esa palabra con otra palabra me hizo entender que la palabra es una gran verdad, y desde ahí me transformó. Total, no hubo necesidad de ir, por ejemplo, a una liga, a una asociación para cambiar hábitos. El Señor hizo un milagro. Nadie me obligó, créame, nadie me obligó. Mire, no puedo jurar porque la Biblia dice: no jurarás. Sea vuestro sí, sí, vuestro no, no. Pero te lo aseguro, dejé de fumar en el acto. Yo fumaba Marlboro, piel roja, Parliament, President, de acuerdo a la economía. Bebía trago, dejé de beber. ¿Quién me obligó? Nadie. Empecé a ir a la iglesia y tuve una transformación poderosa por causa de mi fe en el Señor Jesús y de seguir la instrucción de la palabra de Dios. Yo creo que los que están aquí son transformados. De hecho, nuestra visión en esta iglesia es que somos una iglesia contemporánea, con fundamento bíblico, que le permita a las personas experimentar un estilo de vida diferente. Y la abreviamos la visión diciendo: Iglesia SEI, una iglesia que transforma vida. ¿Cuántos han sido transformados por el Señor Jesús, por el amor del Señor? ¿Cuántos han sido transformados? Entonces mi invitación es a que miremos hoy cómo nos vino la Biblia, después cómo leer la Biblia, después cómo entender la Biblia, y finalmente cómo defender la Biblia. 4 temas que van a estar buenos. ¿Cuándo? Hoy y todos estos domingos. Levanta tu mano conmigo un momentico y di: abre mi mente y mi corazón para entender tu palabra. Ayúdame a ser humilde y sensible a la palabra. Señor, yo quiero entender tu palabra. Señor, abre mis oídos a la palabra para aplicarla y para que yo tenga vida, y una vida en abundancia. Bueno, quiero pedirles a ustedes un gran favor en esta mañana. La verdad es que el tema de hoy, cómo nos vino la Biblia, es muy largo, denso, y yo tuve un dilema entre explicarlo con mis palabras o usar otro método. Y por síntesis vamos a usar otro método. Quiero que ustedes en 6 minutos observen este video que le muestra cómo nos vino la Biblia, cómo se formó el Antiguo, el Nuevo Testamento, etcétera, etcétera, en qué idioma se escribió. ¿Se preparan? ¿Cuántos respiran profundo? Llenen el oxígeno, el cerebro de oxígeno. Así no se duerme, sino está despierto, y emociónese con esta aventura. ¿Cómo nos vino la Biblia? Datos interesantes de la Biblia. La Biblia es el libro de mayor difusión en el mundo, lo es y lo seguirá siendo, como lo dijo el Señor: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso aquí traemos algunos datos interesantes, que le pueden ser de ayuda, y así conozcamos más de la maravillosa palabra del Señor. ¿Cuántos libros contiene la Biblia? Respuesta: la Biblia contiene 66 libros escritos por 44 autores durante un período que arrancó alrededor de 1500 años, divididos entre 39 libros del Antiguo Testamento, que fueron escritos entre los años 1400 y 400 a.C., y 27 libros del Nuevo Testamento, escritos entre el 50 y 100 después de Cristo. La Biblia entera dividida en capítulos y versículos apareció por primera vez en la Biblia Ginebra de 1560. ¿Cuántos capítulos contiene la Biblia? La Biblia cuenta con 1189 capítulos. ¿Cuántos versículos contiene la Biblia? La Biblia posee 31.103 versículos. ¿Cuántas letras y palabras contiene la Biblia? La Biblia contiene 3.566.480 letras, 773.693 palabras. ¿Cuál versículo está en la mitad de la Biblia? El versículo 8 del Salmo 118. ¿Cuál es el nombre más largo que se encuentra en la Biblia? Se encuentra en el capítulo 8 del libro de Isaías 8.
1 y Esmaer Salalas Bas, versos parecidos de libros diferentes. El capítulo 37 del libro de Isaías y el 19 de Segunda de Reyes son parecidos. Contiene casi todo el alfabeto. En el versículo 21 del capítulo 7 de Esdras está casi todo el alfabeto. La pieza más fina de lectura es el capítulo 26 del libro de los Hechos. ¿Qué significa testamento? Testamento significa convenio o contrato. ¿Quién escribió la Biblia? La Biblia fue escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo por más de 40 autores diferentes de todos los quehaceres de la vida: pastores, granjeros, fabricantes de tiendas de acampar, médicos, pescadores, sacerdotes, filósofos y reyes. A pesar de estas diferencias en ocupaciones y la asombrosa cantidad de años que fueron necesarios para completarla, la Biblia es sumamente cohesiva y unificada en propósito y fondo. ¿Qué autor contribuyó con más libros al Antiguo Testamento? Moisés. Él escribió los primeros 5 libros de la Biblia, llamados el Pentateuco, los que forman los cimientos de la Biblia. ¿Qué autor contribuyó con más libros para el Nuevo Testamento? El apóstol Pablo, quien escribió 14 libros, más de la mitad del Nuevo Testamento. ¿Cuándo se escribió la Biblia? Se escribió en un período de unos 1500 años, de alrededor de 1450 a.C. El tiempo de Moisés, a aproximadamente 100 después de Cristo, a continuación de la muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cuál es el libro más antiguo del Antiguo Testamento? Muchos estudiosos están de acuerdo en que Job es el libro más antiguo en la Biblia, escrito por un israelita desconocido aproximadamente 1500 a.C. ¿Cuál es el libro más reciente del Antiguo Testamento? El libro de Malaquías, escrito aproximadamente 400 a.C. ¿Cuál es el libro más antiguo del Nuevo Testamento? Probablemente el libro de Santiago, escrito aproximadamente en 45 después de Cristo. ¿Cuál es el libro más reciente del Nuevo Testamento? Apocalipsis es el libro más reciente del Nuevo Testamento, escrito aproximadamente 95 después de Cristo por el apóstol Juan. ¿En qué idiomas se escribió la Biblia? La Biblia se escribió en 3 idiomas: hebreo, arameo y griego. ¿Cuándo se canonizó la Biblia? El Nuevo Testamento entero como nosotros lo conocemos hoy, se canonizó antes del año 375 después de Cristo. El Antiguo Testamento se había canonizado previamente mucho tiempo antes del advenimiento de Cristo. ¿Qué significa canonizar? Canonizar o canon se deriva de la palabra griega canon, que significa vara de medir. Para que un libro fuera canonizado, el mismo tenía que pasar la norma o prueba de autoridad e inspiración divina. Estos libros se convirtieron en la colección de libros o escrituras aceptadas por los apóstoles y por la dirección de la Iglesia primitiva como una base para la creencia cristiana. ¿Cuándo se imprimió la Biblia? La Biblia fue impresa en 1454 después de Cristo por Johannes Gutenberg, que inventó los tipos que luego se convirtieron en la imprenta. La Biblia fue el primer libro alguna vez impreso. Hasta ahora, ¿cuál es el manuscrito más completo y más antiguo de la Biblia en existencia? El Codex Vaticanus, que data de la primera mitad del siglo IV, se encuentra en la Biblioteca del Vaticano en Roma. Sin embargo, hay fragmentos más antiguos de la Biblia que todavía se conservan. El más antiguo es un trozo diminuto del Evangelio de Juan que se encontró en Egipto, de principios del siglo II. Se encuentra actualmente en la Biblioteca de Rylands en Manchester, Inglaterra. ¿Cuál es el libro más extenso de la Biblia? El libro de los Salmos, y contiene 150 capítulos. ¿Cuál es el libro más corto de la Biblia? Segunda de Juan, solo tiene un capítulo y 13 versículos. ¿Cuál es el capítulo más extenso de la Biblia? El Salmo 119, y posee 176 versículos. ¿Cuál es el capítulo más corto en la Biblia? El Salmo 117, y solo posee 2 versículos. ¿Cuál es el verso más extenso de la Biblia? Esther 8:2.9. ¿Cuál es el verso más corto de la Biblia? Juan 11:35. ¿Qué libro en la Biblia no menciona la palabra Dios? El libro de Esther. ¿Quién era el hombre más viejo que alguna vez vivió mencionado en la Biblia? Matusalén, quien vivió 969 años. Génesis 5:27. ¿Quiénes fueron los 2 hombres en la Biblia que nunca murieron? Enoc, quien caminó con Dios y un día Dios se lo llevó al cielo. Génesis 5:22 al 24. Y Elías, quien fue llevado al cielo por carrozas de fuego. Segunda de Reyes 2:11. ¿Quién dice la Biblia que era el hombre más manso? Excluyendo a Jesús. Moisés. Números 12:2.3. ¿En cuántos idiomas se ha traducido la Biblia? La Biblia Santa se ha traducido a más de 2018 idiomas, con traducciones parciales innumerables, y traducciones de audio, para los idiomas no escritos. Esta es una cantidad enorme de traducciones. En comparación, Shakespeare,
considerado por muchos ser el escritor más prominente del idioma inglés, se ha traducido solo en 50 idiomas. ¿Es la Biblia todavía el libro de mayor venta en el mundo? Sí, y todavía lo es. Aleluya. $50 Biblias se venden cada hora en el mundo. La Biblia en el Antiguo Testamento, que tiene 39 libros, se divide en 4 grupos, que son Ley o Pentateuco, primer grupo; segundo, la historia; tercer grupo, la poesía; y cuarto grupo, la profecía. Por eso cuando usted lee el Antiguo Testamento no va a encontrar un orden cronológico de Génesis hasta el último libro, que es Malaquías, porque no está escrito en orden cronológico, no están insertados ahí en los 39 libros de esta manera, sino en forma temática: ley, historia, poesía y profecía. Estos 39 libros se fueron copiando en lo que se denominaban manuscritos, y los manuscritos los hicieron tanto los de la Septuaginta, un grupo de 72 griegos que vivieron en el siglo II antes de Cristo, y ellos copiaban, obviamente tiempo hacia atrás iban copiando estos libros, pero la Septuaginta los agrupó y determinó que los 39 libros que hoy tenemos en la Biblia son los divinamente inspirados por Dios. ¿Cómo sabemos que son divinamente inspirados por Dios? En el último tema, que será dentro de 3 domingos, vamos a hablar de cómo defender la Biblia, y ahí les vamos a hablar de eso porque es un poquito amplio. Pero sí hay unos datos interesantes. En el Antiguo Testamento, para copiar un manuscrito a otro manuscrito, a otro manuscrito y así sucesivamente, había varias reglas. ¿Las quieren conocer? 1, no podía pasar de 22 renglones. 2, siempre que se escribía la palabra Dios, había que cambiar la pluma por una de oro. Luego, las otras palabras debía usarse una pluma diferente. 3, quienes escribían, los llamados escribas, tenían que lavarse el cuerpo y hacer una ceremonia de purificación para escribir. 4, cada vez que aparecía el nombre Jehová, Yahvé, que es el mismo, cambiaban el nombre por Adonai, porque para ellos era impronunciable el nombre sagrado de Jehová. Otra, debían contar todas las letras y todas las palabras. Otra regla: cada vez que escribían algo de un manuscrito a otro, tenían que decirlo en voz audible para que un grupo de testigos escucharan lo que iban a escribir. Esto para preservar todos los manuscritos de los libros que hay en el Antiguo Testamento. Año 1947, en las cuevas de Qumran, donde este servidor tuvo, y pues Esther también, tuvimos la linda ocasión de estar allí. En el Mar Muerto se encontraron los famosos rollos del Mar Muerto. Favor tener como tarea investigar en Wikipedia o cualquier otro qué son los rollos del Mar Muerto. Y son copias de los manuscritos del Antiguo Testamento que corroboran que el contenido en los 39 libros es verdad. El códice, que es manuscrito más antiguo como el que ustedes vieron, el más antiguo data del siglo II antes de Cristo. El más nuevo data del siglo IX después de Cristo. Entre el siglo II antes de Cristo, siglo IX después de Cristo, hay 1000 años. En esos 1000 años los manuscritos hallados tienen los mismos contenidos. Y desde Génesis hasta Apocalipsis hay una unidad temática, y es la salvación del hombre que por desgracia pecó, y que la línea roja que denominan los investigadores de la Biblia, que es la sangre de Cristo manifestado en todos los 66 libros, es el elemento que puede salvar al género humano para que vaya al reino de los cielos. Este libro ha pasado a través de las edades. Y en el 270 se aprobó los 39 libros del Antiguo Testamento. Y en el 397, en el Concilio de Cartago, se aprobaron los 27 libros. Ahora, este libro se defiende a sí mismo, declara ser las escrituras de Dios en sí mismo. Pero sobre todo, quien más declara que este libro es de Dios
es el mismo Señor Jesucristo. Por eso quiero que allí atentos me vayan ayudando a pasar rápido los versículos, porque quiero que ustedes mismos se cercioren qué dijo Jesús al respecto. Por ejemplo, ¿qué dijo Jesús en Mateo capítulo 21? Versículo 42, como para que se animen en esta mañana, lean conmigo diciendo, ¿quién dijo? No, pregunta, ¿quién dijo? Les dijo, ¿qué dijo? Nunca leísteis en las Antiguo Testamento. El otro texto, por favor, pásenlo así lo más rápido que puedas. Entonces respondiendo, ¿quién? Les dijo, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Este problemita de cuestionar la Biblia ha sido por siempre. Y Jesús dijo, ustedes erran porque ignoran la Escritura. Y esas palabras como que hacen eco hoy, porque muchos inventan cosas sin leer el texto. ¿Qué dice la palabra? Y entonces así uno tiene, como dije anteriormente, suficiente criterio para decir si creo o no creo. El que sigue. Pero, ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? Está hablando el Señor Jesús. Otro texto. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos sus discípulos, los de Cristo, lean conmigo otra vez, se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra ¿de quién? De Jesús. El tema aquí, señores que me están escuchando, no es creer en lo que este servidor suyo dice. No, yo soy un replicador. El tema es creer en lo que Jesús dice. Ahora yo por eso quiero invitarlo para que lo que Jesús dice pues resista comprobación, pues que no se pierdan. Cómo comprobar desde la ciencia, la arqueología y otras ciencias adicionales que la Biblia es verdad. Y ustedes se van a dar cuenta de unos detalles. Por ejemplo, ¿usted cree que en la Biblia está profetizado hace 2700 años que el carro se iba a inventar, el automóvil donde usted anda? No, tal vez usted no sabe, pero se lo va a mostrar. Pero tiene que venir cada 8 días. Si no viene, pues ni modo. Y si después no puede venir, pues busquen otras fuentes, pero compruebe lo que dice la verdad. El que sigue dice, Jesús es el que dice, todos juntos decimos, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son, ¿qué? ¿Quién está dando testimonio de Jesús? Las Escrituras, no la religión, no los dogmas, no las tradiciones, sino las Escrituras. El problema es que la gente no mira las Escrituras, sino mira los dogmas, mira las tradiciones religiosas, mira los criterios de los líderes religiosos. Bien hacen los que están en esta mañana en no seguir las tradiciones de hombres, sino en la revelación de Dios. Por eso ese texto es impactante. Escudriñen las Escrituras porque en ellas les parece que tienen vida eterna y estas Escrituras son las que dan testimonio de mí. Otro dice, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos las sagradas Escrituras. Y vamos a saltar al versículo que sigue, por favor. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud. Lean conmigo para que sepan qué es lo que dice ahí. Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Libro de los Hechos está hablando de Pablo visitando a una ciudad muy culta llamada Berea, que es hoy en Grecia, está ubicada en Grecia. Y los de Berea, dice la palabra, eran más nobles, más estudiosos, más receptivos. Y no así los de Tesalónica. Y Pablo está allí discutiendo con ellos. Y los de Berea están leyendo ¿qué cosa? Digan conmigo, las Escrituras. ¿Para qué? Para saber si las cosas eran así. Escúcheme con respeto en esta mañana. Con todo respeto se lo digo. El problema que ha pasado en el cristianismo a lo largo de estos siglos es que se ha dividido en muchas facciones, pero en 2 grandes grupos. Muchas facciones, hablo de
muchas tendencias administrativas, católicas, ortodoxas, protestantes, bla, bla, bla. Pero cuando hablo de dos fuertes tendencias, son de carácter teológico. ¿Y qué es? Hay una tendencia cristiana que se ha inclinado por la tradición y otra tendencia cristiana que se ha inclinado por la revelación. Si usted viene aquí y me pregunta, bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Si al fin y al cabo todos vamos y creemos en Dios. Sí hay una diferencia, muy respetuosamente se la digo. Los que se van por el dogma y la tradición es por la interpretación que líderes religiosos han hecho de la Escritura y que le han añadido algunos dogmas o tradiciones que no están aquí en la palabra de Dios. Le digo una, pero no se ofenden. Le voy a decir una. Una tradición dice que el clero, por ejemplo, no se debe casar. Esa es tradición. No es revelación. ¿Por qué no es revelación? Porque no está aquí escrito. Entonces, ¿quién dijo eso? Pues la tradición que viene desde que Constantino, aquel emperador romano, en el 300 adoptó el cristianismo como religión oficial y después mezclaron religión con Estado y se volvió algo pagano, y desde esa época viene un dominio de la religión y el Estado. Tema que no nos importa ahorita mucho. El tema es por qué este servidor está casado. ¿Por qué yo puedo predicar y tener mujer e hijos? Porque la revelación dice, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero el tal debe ser marido de una sola mujer, que tenga a sus hijos en sujeción. La revelación dice eso. Ahora, la revelación que la Biblia dice, por ejemplo, que el primer papa, según la historia, no la Biblia, según la historia, ¿es quién? Pedro. De ahí para acá el celibato se impuso. Y entonces se dice, los papas y los que están ejerciendo una vocación religiosa no se deben casar. Pero es una contradicción, porque la revelación dice que un día Jesús fue invitado por su amigo Pedro para que le hiciera un favor. ¿Cuál? Visíteme a la suegra. Está enfermita. ¿Y qué dice la Biblia? Que Jesús entró, puso las manos sobre la suegra de Pedro y se sanó. Se cae pues el argumento de su peso, pero hay que decirlo, ¿no? Si tenía suegra, tenía esposa. ¿Y quién era? Pedro. Entonces, señoras y señores, los que están aquí deben guiarse no por qué, por la tradición, sino por la... ¿Y qué es la revelación? La palabra. Martín Lutero se convirtió por revelación porque leía la palabra y leyó en Romanos donde dice que el justo por la fe vivirá. Pero tengo un profesor mío que vino de otro país y en esa época pidió en arriendo las residencias de la Universidad Nacional. ¿Recuerdan que existió por muchos años y que lamentablemente ahora no existen? Ese señor era de tendencia escéptica, atea y comunista, respetando a los comunistas si hay alguno acá, de verdad, con todo respeto. Pero el tema es que él era un personaje que no creía en Dios. Y entonces este hombre, cuando se instala en la residencia universitaria, limpia de polvo todo su lugar. Y hay un closet. Y empieza a limpiar el closet. Y se sube allí y en la parte superior del closet, lo que da entre el techo y el closet, descubre allá un libro viejo, lleno de polvo. Y descubrió que eso estaba ahí hacía como unos 15 años. Porque había un dato cronológico en la Biblia, como una dedicatoria. Él, que es ateo, toma la Biblia y dijo, pues voy a leer, porque si he leído los enunciados de Marx y de Lenin, pues también voy a leer qué se dice de Jesús, el máximo revolucionario de la historia. Y se puso a leer la Biblia. Y fue leyendo la Biblia. Y también llegó a aquel texto que encontró Martín Lutero, donde decía que el justo por la fe vivirá.
Y encontró aquel versículo que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, repítanlo conmigo, que para que todo aquel que en Él crea no se pierda, díganlo otra vez, sino que tengan vida eterna. Y luego encontró Juan 14:6, ¿se lo saben? Si lo sabemos, ¿sabe qué dice Juan 14:6? Yo soy, digan conmigo, yo soy el camino y la verdad. Nadie va al Padre sino por mí. Y el hombre se puso en una condición emocional muy extraña, dice él. Sintió ganas de llorar. Se quebrantó. Dijo: esta palabra es impactante. Yo nunca había leído esto. Nunca había leído. Ahora, él había leído pues toda la historia de Jesús. Se puso de rodillas y dijo: si tú en verdad existes, si es verdad lo que dice este libro, manifiéstate a mi vida. Y aquel profesor mío escéptico ateo dice que se reveló Jesús en su cuarto y le dijo: mira las escrituras y condúcete por ella, porque ellas te conducirán a mi presencia. Y dice que lloró y lloró. Hoy es un tremendo catedrático, maneja varios idiomas, enseña en muchos seminarios del mundo y es un hombre lleno de Dios. Señores, hay un gran problema en mucha gente en no escudriñar la palabra. ¿Qué hacían los de Berea? Dice que escudriñaban todos los días. Digan conmigo, todos los días. La pregunta es: ¿usted cada cuánto escudriña esta verdad? Esta Biblia, que es la verdad de Dios, para cuando estás en ansiedad, te da antídotos. La teoría de Daquilí y de Paul Newell, un psicólogo norteamericano, dice que hoy cada vez más cobra vigencia la denominada neuroteología. ¿Sabe qué es neuroteología? Que la conexión con Dios modifica el cerebro, señores. ¿Usted puede entender eso? A mí me costó un poquito. ¿Cómo un libro modifica mi cerebro? Pero han comprobado por exámenes científicos y por todos esos trabajos que hacen en un centro médico y demás, que cuando una persona ora, cuando una persona declara la palabra, los neurotransmisores cerebrales se modifican. Porque los neurotransmisores en el cerebro lo pueden llevar a uno a deprimirse o a estar en estados de ansiedad. Pero se comprueba por la teoría de Daquilí que los que oran empiezan a tener un comportamiento neural diferente que hace que el sistema central nervioso se estabilice, y el que estaba deprimido ya no se deprima, y el que estaba ansioso ya no esté ansioso. Y entonces entiendo lo que dice la palabra del Señor Dios Todopoderoso para aquellos que se encuentran en tristeza. Y esta palabra para ti si estás así. Para los que están en ansiedad, y esta palabra para ti, la que voy a decir. Para los que están preocupados por la vida, esta palabra para ti. La Escritura dice a una comunidad muy sapiente como los de Filipos en Grecia, Pablo les dice: por nada estén afanados. ¿Me está escuchando? Por nada estén afanados. Le cuesta a uno, porque usted y yo nos hemos afanado, ¿o no? Y se llena uno de ansiedad, ¿sí o no? ¿Hay preocupación? Claro que sí. Pero esa escritura te dice: por nada estén afanados, sino sean conocidas delante de Dios todas vuestras peticiones con ruego y con acción de gracias. Y mira el efecto de orar y de declarar esa palabra. Y el Dios de paz, que sobrepasa toda lógica, guardará vuestros corazones. Significa guardará vuestras emociones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús.
Alguien está pasando por alguna crisis financiera. No se afane, porque hay un Dios en esta mañana que te dice: yo soy tu Padre, y yo como tu Padre sé de qué cosas tienes necesidad. Mira las aves de los campos, que no están sembrando ni cosechan ni llevan trigo a sus graneros, pero yo como Padre de estas aves, como creador de estas aves, las cuido y les doy alimento. Cuanto más a cada uno de ustedes, hombres y mujeres de poca fe, mi Dios suplirá todo lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria. Aquel que dice: yo me siento solo, sola, me siento sin fuerzas para seguir en la vida, ha perdido la esperanza. Hay una palabra también que dice: esperanza hay para tu porvenir. Y esa palabra que viene del cielo te dice en esta mañana: yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, no de mal, para darte el fin, el objetivo que estás esperando. Esperanza hay para tu porvenir, para tu futuro. No te apropies del lenguaje negativo de las redes, de la prensa, de la radio, que te están bombardeando cada día con noticias negativas, desastrosas, y que nos llevan a estados de paranoia. Vamos a mirar la palabra y a declararla, porque el que las oye y las hace, lo compararé como a un hombre. No importa su estrato, no importa su intelecto, lo compararé como a un hombre sabio o a una mujer sabia que edifica su casa sobre la roca. Aquel que dice: me siento deprimido, la palabra dice que Él traerá paz a tu vida, porque la escritura dice: por nada estén afanados y lleven todas sus ansiedades a Cristo Jesús, porque Él tiene cuidado de ti y tiene cuidado de tus hijos y tendrá cuidado de tus nietos. Algunos dicen: este país está en crisis, se lo va llevando el diablo, se lo está llevando la ideología, cualquiera que sea. Hay una paranoia. Mire, mis hermanos, aquí te digo una palabra en el nombre del Señor. Las crisis, las persecuciones de la iglesia fueron más violentas en los 60, en los 70. No le vendían comida a los cristianos, no le vendían medicina a los cristianos, no dejaban enterrar a sus muertos en los cementerios municipales, pero la iglesia prevaleció y no hay hijos de creyentes que se hayan muerto de hambre. Por eso acude a la palabra que te dice: mi Dios pues suplirá lo que les falta conforme a sus riquezas en gloria.